One of the good memories since the days of the army. Ejército de Colombia. Este pocillo lo conseguí en el Huila cuando fui el único soldado bachiller de mi contingente que dijo yo no nací para trabajar a máquina ni escribir a máquina ni estas huevonadas que olvídese. ¿Qué? O sea, en mi familia, por el lado de mi madre, mi tío José Miguel era una persona supremamente importante para nosotros en la familia. Era un mayor del ejército, pues que había guiado a sus hombres en batalla contra Sangre Negra y contra muchos otros personajes en la época de la violencia. Para nosotros, José Miguel era un héroe, era como un superhéroe, como los comics, books, etcétera. Pero era mucho más que eso porque él era un verdadero soldado. Mayor del ejército y murió en circunstancias sospechosas para mí, por tener haciendas en zonas cafeteras, etcétera. Un buen hombre, un buen tío, un buen hermano para mi madre. Y pues por esa misma razón este pocillo representa tanto para mí, porque me recuerda a mi tío José Miguel. Ejército de Colombia. Entonces, como yo era soldado bachiller, pues yo no podía ir a orden público porque era prohibido para nosotros los bachilleres, los niños bonitos del ejército. Como se conoce en Estados Unidos, la Guardia Nacional, y en otros países donde las personas con bachillerato pues no van a prestar servicio militar de verdad, es decir, enfrentar en orden público significa enemigo, significa enfrentar a los ejércitos que están en contra del gobierno. Hoy día se les llama terroristas después del 2001. En aquel momento se les llamaba comunistas, se les llamaba ejércitos de liberación, etcétera. Que aún existen algunas ramificaciones, ramas de eso. Después del pacto de paz en Colombia en 2016, promovido por el presidente Santos, a mucha pérdida de Uribe, que no se ganó el premio de paz, Nobel de Paz, que Obama se ganó después de que había utilizado las armas destructivas en contra de Yemen, bombardeando hombres, mujeres y niños, matrimonios, es decir, es- buses escolares, este tipo de cosas en el nombre de la democracia en Yemen durante más de 10 años. Ahora vuelve a atacar con una nueva administración, como es el caso del presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque Yemen está ejerciendo el derecho humanitario citado por algunas convenciones como Ginebra, Naciones Unidas, en donde existe el derecho de intervenir. ¿Por qué? Porque si hay un país que está cometiendo un genocidio en contra de otro, el derecho a proteger, se llama eso, que fue el derecho que utilizó el presidente Putin para su operación. Ustedes dirán la justificación. Y sí, es la justificación también, de acuerdo con ley internacional, el derecho a proteger a un país que está siendo aniquilado y masacrado. En este caso, una etnia de mayoría rusa con convicciones rusas, guiadas por rusas, separadas por banderas de personas británicas y norteamericanas que se les ocurrió decir dónde iban las fronteras sin tener consideraciones étnicas, raciales, tradiciones, diferencias entre tribus, como sucede en África, Centro Latinoamérica, en todas partes del mundo. Pero podríamos decir que los Estados Unidos, como Inglaterra, los países europeos se repartieron en Medio Oriente en la Primera Guerra Mundial, hemos hablado de eso antes, también lo hicieron en Centro y Latinoamérica durante la época de la conquista y la colonia. Le dañaron el corazón a Santander para que se pusiera en contra de Bolívar, divide y conquistarás, etcétera. Um,
las armas sostienen la independencia, las leyes sostentarán la libertad, decía Santander, pero a pesar de todo traicionó el sueño de Bolívar, que pues no era el sueño de Bolívar, era el sueño de los pueblos latinoamericanos, de acuerdo con la visión del libertador. Hoy día existen personas que ahora con el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, o Miguel Uribe, senador de la República de Colombia, están utilizando los medios de propaganda masiva. Es decir, los medios de propaganda masiva me refiero a los medios de comunicación regulares que pertenecen, por supuesto, como en el capitalismo salvaje de Europa y Norteamérica, a propietarios indiferentes a lo que pase con el pueblo, simplemente, hermano, el enemigo es Petro, matemos a Petro, quitemos a Petro. La gente es estúpida, son estúpidos, son ignorantes, los hemos controlado por 200 años, desde 1819. Entonces controlemos los otros 500 años y aliémonos como hicieron Efraín Cepeda junto con sus 8 representantes, fueron a los Estados Unidos a traicionar a la patria, literalmente a traicionar a la patria diciendo, señores del Comando Sur, donde mi madre trabajó, yo viví en el Comando Sur en Estados Unidos, en Florida, porque pues mi madre trabajó para la Fuerza Aérea en Comando Sur, en Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, mis hermanos y yo vivimos allá. O sea que pues tengo algo de idea de qué es eso cuando Vietnam estaba sucediendo. Eran los días y los años de Vietnam para Norteamérica. Amada audiencia, reacciona hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera. O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Lo que hicieron estos señores, estos 8 señores del gobierno, la cabeza, ¿cómo se dice? Este tipo que dijo que el jefe de la mafia, alguna huevonada así que dijo, um, y se fue con estos a traicionar a la patria y a pedirle a Norteamérica que haga un golpe de Estado utilizando el Mossad, la CIA y todo lo que puedan utilizar en contra de los gobiernos centro-latinoamericanos para que las élites sigan siendo las prostitutas de siempre, porque las élites son prostitutas, viven como reyes en el centro de Latinoamérica, pero no son más que rameras que venden el potencial de sus países, sus recursos naturales a las empresas mientras ellos sigan teniendo todas las supuestas virtudes que la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Evangélica les da por ser ricos, por contribuir a sus iglesias y por supuesto sus iglesias también cooperan para que la gente vote por asesinos y por miserables que le quitan la tierra al campesino, que no quieren que Colombia de ninguna manera evolucione. Ustedes han visto mis programas anteriores en donde he mencionado por qué nosotros los técnicos industriales somos fundamentales para la estructura de cualquier país civilizado. Es decir, no tercermundista, no bananero, que ese término tiene que dejar de utilizarse porque los países centro-latinoamericanos producen bananas que aquí consumimos en países extranjeros y que disfrutamos y pagamos los costos, pero que hayan sido encontrados patrocinadores de grupos paramilitares para asesinar personas y quedarse con su territorio es algo que no ha podido tener, de acuerdo con la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, ninguna sanción para las compañías norteamericanas que siguen trabajando en Centro y Latinoamérica. Es decir, pagar unos millones de dólares para 8 familias cuando fueron miles y cientos de miles de familias y de personas asesinadas en Guatemala, en Colombia, en Salvador, gracias a la intervención norteamericana, pues obviamente se deben miles de billones de dólares. Si se refiere a la reparación, a la no repetición y a la que, como por ejemplo para el mundo, el proceso de paz en Colombia trajo como demostración de la posibilidad después. Yo me atrevería a decir de lo de Ruanda, Bosnia-Herzegovina, guerras ilegales, intervenciones ilegales, pero sobre todo después de la Convención para la Prevención y el Castigo del Genocidio, del crimen del genocidio, ¿no? Pues así las cosas, hagamos lo que nos dé la gana mientras tengamos a las élites supremamente compradas.
Lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, habíamos hablado con George Galloway apenas hace 2 semanas, menos de 2 semanas, 10 días tal vez, acerca de lo que podía pasar en Centro y Latinoamérica, especialmente hablando de la influencia del Estado de Israel en todas partes del mundo y su lobby, ¿no? Es decir, ¿cómo no decir que estamos en un estado colonizador cuando vemos que los países más poderosos del planeta están tan influenciados por el Estado de Israel que resulta imposible no aceptar que el lobby de Israel y el Estado israelita han afectado el mundo no solamente desde los pensamientos universitarios de cómo dictar política pública doméstica e internacional, pero es decir, mientras no se critica el Estado de Israel, en ninguna parte del mundo yo no había escuchado semejante abominación a la razón, en contra de la razón, del intelecto de las personas, sino la guía, la cartilla Coquito para la colonización del pensamiento, como lo hicimos en Canadá por 150 años en contra de las primeras naciones, de los grupos indígenas, como se hizo en Centro y Latinoamérica. Si ustedes nos están diciendo que lo que está pasando en contra de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, cuando tenemos un primer ministro que dice que es sionista, el pasado primer ministro, pero que este otro primer ministro está diciendo hoy que hay que irse a la guerra en contra de Rusia, sin ninguna razón o argumento válido excepto la voluntad de los europeos de que creerse imperialistas, ahora que dizque los Estados Unidos los van a abandonar, cosa que nunca va a pasar, para que se puedan ir en contra de Rusia, es llamar a una tercera guerra mundial, como le decía a George Galloway, como si nunca hubieran aprendido acaso los europeos lo que es meterse en contra de Rusia, que no fue Rusia el 9 de mayo, que celebramos este año con sus ejércitos maravillosos, su exposición de bombas nucleares, miles de ellas activas, y con una capacidad superior para destruir Norteamérica y el mundo, Norteamérica y Europa, cientos de veces con sus bombas atómicas, a ver quién la tiene más grande. Y no estoy hablando del músculo del amor, estoy hablando del hongo de la bomba atómica que podría reproducirse 1000, 2000 veces en este pequeño planeta, en este pequeña muestra de polvo que existe en el universo, porque no somos realmente una pestaña de polvo ahí rotando en un sistema solar del tipo G para llegar y matarnos incivilizadamente por la avaricia, el abandono, la mediocridad, la falta de honor, de virtud, de gloria, de entendimiento, de trascendencia, de ciencia, de psicología. Porque ustedes dicen que es que la política es el arte de esto y el arte de lo otro. Estoy muy equivocados. La política no es un arte, la política es una capacidad y es la capacidad de destruir, de engañar, de decepcionar. La política es no otra cosa sino la capacidad de mentir a gran escala a nivel político, público, social para beneficiar a unos garosos. Mientras esto sea el sistema político que en este caso el pueblo de Dios quiera imponer alrededor del mundo, no tenemos otra opción sino rebelarnos nosotros, los pueblos del mundo, nosotros la patria y el mundo, no tenemos otra opción, porque están haciendo imposibles las revoluciones pacíficas y los que hacen las revoluciones pacíficas imposibles solo hacen las revoluciones violentas inevitables. Lo dijo John F. Kennedy. Repito, lo prefiero cuando lo dijo el doctor Martin Luther King Jr. en sus discusiones con Malcolm X. Repito también en esta edición cosas que deberíamos considerar refiriéndonos a la emancipación de los pueblos y por qué este programa siempre se ha referido a el hecho de que las guerras por la emancipación de los países han regresado. Estamos hablando no solamente de Centro y Latinoamérica y del sur global, estamos hablando en este caso más que en ninguno otro de Europa, de los Estados Unidos, de Canadá, de las élites que los gobiernan y que les han mantenido y mentido
nos han mentido por tantos años que ahora pretenden que pues las ciudades de 15 minutos, que el crédito social esté de acuerdo con lo que ellos dicen. Y nosotros, los ciudadanos, que acaso no tenemos acaso el mayor poder de acuerdo con la Constitución y las leyes aquí en Canadá, de que son nuestros gobernantes quienes trabajan para nosotros y no nosotros para ellos, para que vengan a decirnos que ahora nos van a imponer todas las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial transformadas, ¿no? Con Christine Lagarde y con toda esta gente que representa la inmundicia que tiene esta civilización podrida de corrupción, para que venga la Comisión Europea, que no ha sido elegida ni votada públicamente para tomar determinaciones públicas en términos de política doméstica, en términos de política internacional, en términos de guerra, para que este señor Mark Rutte diga que necesitamos 600 billones de euros en Europa y en Canadá, respaldados por Mark Carney aquí en Canadá, para quitarnos a nosotros derechos civiles y ciudadanos por ir a la guerra con Rusia, que no nos ha atacado ni nos ha ofendido aquí en Canadá, pero por alianzas, entonces por alianzas y lealtad, sin consultar al pueblo canadiense. Es decir, para este tipo de presupuestos que está pidiendo el presidente Trump y que está exigiendo en este momento, como ustedes lo pueden ver en este programa, Mr. Mark Carney, no es otra cosa sino el abuso y el autoritarismo de la OTAN, NATO, que está literalmente apoderándose junto con el lobby sionista de todos los aspectos que tengan que ver con la vida humana, como si fuera, pero ojalá fuera el Nuevo Testamento. Es que es el Antiguo Testamento lo que ellos están tratando de imponer sobre nosotros, sobre la patria y sobre el mundo. Una ley sacrificial en donde la muerte, la sangre, la guerra, el odio contra el que se les opone es la manera de ser. Ese Dios no es cristiano, ese Dios no es humano, es totalmente antihumano y lo hemos visto en los últimos 20 meses, hace 2 días, cuando se cumplieron 20 meses de la ocupación israelita en contra de Palestina, Líbano, Siria, etc. Cuando vemos las protestas en Los Ángeles, porque el gobierno norteamericano se ha convertido en el brazo derecho de Israel, del Estado israelita, en donde sabemos, de acuerdo con Max Blumenthal y con las estadísticas, no solamente porque él lo diga, sino las que hemos consultado en este programa, respaldan que el pueblo israelita está a favor, en su gran mayoría, de lo que está pasando. Es cierto que hay 100,000 reservistas que no quieren ir a la guerra a matar civiles. Es cierto que hay muchos mercenarios trabajando para los norteamericanos ahora con los grupos de encuentro que se supone que eran para alimentar a la gente. Simplemente los ponen en un redil cercado donde el ejército israelí, los mercenarios norteamericanos, incluso ellos canadienses, están matando a personas inocentes mientras van a comer, a pedir algo de comida, y estos canadienses, europeos, británicos, norteamericanos y centros latinoamericanos les pagan para que asesinen a personas inocentes que van a pedir comida, no tienen perdón de Dios. Y aquí en Canadá no existe ninguna política que ubique a estas personas que están cometiendo genocidio en contra de otros que son ciudadanos que sirven a Israel pero que se dicen canadienses. Nosotros, la gran mayoría de los canadienses, detestamos a esta gente porque son agresivos en contra de nosotros mismos. Y vemos que el Estado no nos protege, en este caso Mark Carney, de la agresividad y los insultos que los genocidas israelitas, ciudadanos canadienses, van a asesinar y luego regresan a dárselas de bravos aquí en Canadá, protestando en contra con sus banderas azules de la Estrella de David, de los movimientos universitarios y ciudadanos en contra del genocidio. Eso es traición a la patria en mi punto de vista. Eso es una cosa que no se puede perdonar del primer ministro, y quienes apoyen este tipo de situación para que 15 o 16 millones de personas controlen a 8 billones de personas, no es una cosa sino una demostración de lo que
el Estado de Israel es capaz de hacer en su corrupción hasta el punto que los países democráticos de la tradición del oeste se sientan en la obligación de aceptar genocidio como práctica cotidiana. ¿Qué va a pasar en contra de que no les importa si usted es europeo, británico, americano, canadiense, lo van a matar si usted se les opone? Y el hecho de que el primer ministro esté de acuerdo con los Estados Unidos y con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, terrorista, para irse en contra de Rusia, no solamente nos hace blancos, sino que dice que lo hacen en nombre del pueblo canadiense. Y eso no es una realidad, ni es para nada verdad. Aquí en Canadá ninguno de nosotros acepta esa propuesta, nosotros hemos sido pacíficos, pero decir que nunca hemos sido el Estado 51 de los norteamericanos es una gran farsa, porque lo que hemos demostrado ahora con la que acaba de decir el primer ministro canadiense, y es que nos vamos a la guerra, no importa lo que sea, vamos a respaldar a la organización terrorista del Atlántico Norte, es poner a Canadá como blanco de las bombas atómicas soviéticas, chinas, iraníes, sin necesidad, solamente porque unos estúpidos imbéciles que deberían ser enjuiciados en un Nuremberg 4.0 deberían ser enjuiciados y nunca dejados para trabajar en cargos políticos como Cala Callejas y toda esa gente, esa Van der Leyen, esos primeros ministros. Pero ¿acaso necesitamos una tercera guerra mundial, una revolución en los Estados Unidos, en Canadá, en los países europeos para que las élites sean destituidas? Aparentemente sí, porque las élites están con sus medios de comunicación, con sus ejércitos y la gente corrupta del ejército y sus políticos ficticios, tratando de demostrar polarización cuando no existe polarización. La gran mayoría de las personas del mundo, en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos, estamos en contra de la guerra, estamos para que se acabe la intervención norteamericana en Ucrania, para que sea juzgado el presidente que es ilegal en Ucrania, para que se demuestre la corrupción en Ucrania monetaria de los billones de dólares que ha recibido, y para que se demuestre, como la esposa de Zelensky, que no se gaste $40,000 en una sola salidita, porque $40,000 es lo que ni siquiera los norteamericanos y muchos canadienses nos ganamos al año para poder sobrevivir, mientras esta mujer sale y se los gasta en un solo día. Hermano, mucho que hablar al respecto. Así que nosotros no estamos en contra de la riqueza, pero estamos en contra de que los ricos se apoderen de la Constitución y de las leyes, porque a ellos no les importa ni la Constitución ni las leyes que nos costaron sangre, sudor y lágrimas durante siglos a todos los países europeos, latinoamericanos, norteamericanos, que sabemos lo que es la independencia, hasta que sabemos lo que no es la independencia, sino la continua esclavización en términos de democracia, de lo que siguen siendo esas dominaciones de los unos sobre los otros, como en este caso lo demuestra la ineficiencia de Naciones Unidas, que debería destituir a los Estados Unidos e Israel de membresía. Los 193 países deberían llegar a la conclusión de que Estados Unidos, Israel y cualquiera que se oponga al reconocimiento de Palestina y a que se pare la guerra sea destituido de su membresía inmediatamente de Naciones Unidas, y que Naciones Unidas, independientemente del Consejo de Seguridad, los 147 países que han votado por el establecimiento, o 173 de Palestina, del que se pare la guerra en contra de Palestina, se deshagan literalmente por haber roto los estamentos y la Constitución de Naciones Unidas a los Estados Unidos de Israel y al Estado de Israel, y a quienes los acompañen como Inglaterra y muchos países europeos destituidos de la Unión de Naciones Unidas. Y que si ellos quieren ir a la guerra en contra de Palestina, los estados de Naciones Unidas, ejerciendo su derecho constitucional como constitución de los 193 países, pueden ir a la guerra y forzar a Israel, a Estados Unidos y a los países europeos que se opongan a la decisión de 173 países a ir a la guerra unos contra otros, pero que la Unión, es decir, que Naciones Unidas y su Carta Magna sea respaldada
con sangre y con fuego, no como se hizo en Ruanda, no como se hizo en muchos países africanos, sino esta vez enfrentando a los ejércitos que se opongan en contra de las decisiones de Naciones Unidas y la mayoría de los países, que en este caso son los Estados Unidos de Israel, Inglaterra y los países que quieren apoyarlos como Alemania, Francia y otros. Esto es el derecho a intervenir constituido en varios de los tratados internacionales, en Convención de Ginebra, en la Carta Magna de Naciones Unidas, en el respaldo que hizo la Convención de Derechos Humanos en contra del genocidio y el castigo contra el genocidio de 1948, como muchas otras organizaciones como Naciones Unidas, pero también humanitarias y de acusaciones, Ginebra, etcétera, en contra de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que están establecidos después de 1945, incluidos los crímenes en contra de la ciudadanía por razones médicas, como fue la pandemia, que desconoció literalmente los tratados médicos internacionales que prohibían que las naciones fueran sometidas a una esclavitud en el nombre de una pandemia, como fue precisamente el arreglo que se hizo después de que el abuso de los médicos fuera notificado en el juicio de Nuremberg. Ahora bien, para complementar esta información, considero importante escuchar el reportaje que hizo Ben Norton para recordarnos a quienes conocemos, creemos y entendemos que el imperio norteamericano, junto con el imperio británico, que ya no son imperio, pero ellos quieren creerse el imperio que ya no son, junto con la Unión Europea y el secretario general de la OTAN, Mr. Mark Rutte, qué es lo que Ben Norton tiene que decir al respecto de la hipocresía de los imperios, especialmente el imperio norteamericano, que está siendo guiado por un estado foráneo que tiene intervención en 37 de sus estados, pero para ellos eso no es interferencia, ni la dominación de un estado sobre el otro en asuntos que tienen que ver con política doméstica, política extranjera y política de guerra, en donde ahora Rusia es el enemigo de todo el mundo. Antes era Afganistán, Irak, Siria, todos los que son enemigos de Israel, y ahora pues es Rusia y la China. Pero obviamente Rusia es el enemigo inmediato porque ha demostrado que ha ganado la guerra a pesar de todos los intentos de Inglaterra, Norteamérica y los demás países del mundo para hacernos creer que Rusia iba a perder y que su economía se iba a destrozar. Han anunciado nuevas sanciones en contra de Rusia en Inglaterra, en Canadá, en los Estados Unidos, y el primer ministro canadiense está diciendo que se va a unir al plan de Mark Rutte para que los canadienses también entremos en política de austeridad como los europeos, para que nuestras economías dejen de invertir en lo social, en infraestructura, en vivienda, en prioridades que tenemos en estos países europeos que se conocen como primermundistas, para irnos a la guerra en contra de Rusia en un plazo de 3 a 5 años. Escuchemos entonces a Ben Norton en el caso de lo que está pasando en los Estados Unidos y por qué nosotros los que sabemos dónde ponen las garzas, o por lo menos yo, estoy de acuerdo con la perspectiva de nuestro, digamos, invitado a este programa. Militares en Los Ángeles. Los Ángeles, California, fue escenario de protestas masivas en junio, cuando la gente inundó las calles por el abuso del gobierno de Estados Unidos contra los inmigrantes. La administración de Donald Trump respondió con una represión muy fuerte. Donald Trump envió militares a Los Ángeles, ordenó el envío de militares a Los Ángeles, envió 700 marines y 2.000 miembros de la Guardia Nacional. Esto ha provocado una crisis política en los Estados Unidos, porque el gobierno local de California está acusando a Trump y al gobierno federal de violar la Constitución, cosa que está haciendo. El gobernador de California presentó una demanda y una solicitud para demandar a Trump y al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, acusándolos de militarización ilegal de Los Ángeles y condenando su toma de control de una unidad de la Guardia de California, lo que el gobernador de California dice que es ilegal. La respuesta de la administración Trump ha sido extremadamente agresiva.
La policía y los militares han disparado a manifestantes e incluso a periodistas. No, no les importa, lo han hecho durante mucho tiempo y así lo siguen haciendo, a imitación de lo que está haciendo Israel, disparándole a periodistas. De hecho, un escándalo diplomático después de que un agente de policía militarizado de Los Ángeles le disparara a una periodista australiana mientras transmitía en directo por televisión. Esto llevó al primer ministro australiano, Albanese, a criticar a los Estados Unidos, al gobierno norteamericano, por reprimir violentamente no solo a los manifestantes, sino también a los periodistas que informaban sobre estas protestas. Muchos otros periodistas de Los Ángeles también denunciaron haber recibido disparos de las autoridades. No se trató de un incidente aislado, se trata de un ataque intencionado utilizado por las autoridades estadounidenses. Lo que esto demuestra es cómo las políticas tan agresivas que aplica el imperio norteamericano en todo el mundo, en las guerras que libra constantemente en países como Irak, Afganistán, Siria, Libia y otros, pues continúa. Estas políticas agresivas acaban por repercutir en el país, regresan al país. Estas tácticas represivas se utilizan contra la población de los Estados Unidos y esto se puede ver muy claramente en la militarización de las fuerzas policiales estadounidenses. Es habitual que los departamentos de policía estadounidenses dispongan de vehículos blindados y equipo militar pesado. Y esta tecnología militar procede del Pentágono. De hecho, lo que resulta muy llamativo es que después de elaborar un gráfico donde puede mostrar el número de soldados norteamericanos que invadieron Irak de forma ilegal en una forma de agresión, en cuanto la mayoría de estos soldados volvieron a casa, se produjo un aumento masivo de equipo militar que el Pentágono no proporcionaba a las policías estadounidenses, así que los soldados militarizaron el país. Y por supuesto, el complejo militar industrial se ha beneficiado de la militarización de las fuerzas policiales estadounidenses y también son las empresas penitenciarias privadas quienes se han beneficiado de estas políticas represivas del gobierno estadounidense. De hecho, inmediatamente después de que Trump ganara las elecciones presidenciales en noviembre de 2024, las acciones de las principales empresas penitenciarias con ánimo de lucro de los Estados Unidos se dispararon. Un buen ejemplo de eso es Geo Group. En septiembre de 2024, las acciones de Geo Group rondaban los $12 estadounidenses. Y en enero de 2025, la semana de la toma de posesión de Trump, sus acciones estaban a $33, más del doble, porque estas empresas penitenciarias privadas sabían que se beneficiarían de las políticas represivas de Donald Trump. Ahora, Trump está utilizando una retórica muy extrema y parece que está lidiando una guerra contra su propio país. Eso es cierto. Trump se refirió a los manifestantes de Los Ángeles como un riesgo para la seguridad nacional, lo que demuestra que el imperio estadounidense, que ha librado guerras en todo el mundo, utiliza tácticas en el extranjero que siempre acaban dando sus frutos, pero que siempre regresan al país. Donald Trump se refirió a las protestas como un supuesto ejemplo de invasión y anarquía tercermundista. Sí criticó en particular a los manifestantes por utilizar banderas centroamericanas como Honduras, Salvador, Guatemala y México, porque hay millones de personas en los Estados Unidos que son originarias de esos países, aunque muchas tienen la ciudadanía y la residencia legal en los Estados Unidos. No es un delito ondear la bandera de otro país, de ninguna manera. Donald Trump debería saberlo, porque suele aparecer en eventos con la bandera israelí y se refirió con orgullo a sí mismo como el mejor amigo de Israel en la historia de los Estados Unidos. Pero eso sí no lo dice, y debo señalar que los políticos estadounidenses coloquen la bandera detrás en su oficina, en la oficina del Congreso en Washington, especialmente los republicanos y los políticos de derechas que están aliados con Trump. Así que su problema no son realmente las banderas extranjeras. En realidad, son las banderas de ciertos países que no le gustan al imperio estadounidense, como por ejemplo Palestina. Si ondeas una bandera palestina, la administración Trump puede arrestarte y deportarte. Así de simple, Trump se ha jactado de que está haciendo todo lo posible para intentar deportar a los inmigrantes palestinos y Marco Rubio es probablemente la persona más poderosa de la administración Trump después de Donald Trump. Rubio es al mismo tiempo secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. Y Rubio se jactó de que el Departamento de Estado canceló los visados de más de 300 estudiantes porque expresaron su apoyo a Palestina y criticaron a Israel.
Así que el mensaje de la administración Trump es muy charro. Si protestas contra la guerra israelí, eres arrestado y deportado. Si tienes un visado y una residencia legal, el gobierno de Estados Unidos te los cancelará. De hecho, la administración Trump arrestó a un estudiante graduado palestino de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, que tenía residencia legal y una tarjeta verde de los Estados Unidos, residencia legal permanente. No es un inmigrante indocumentado, y la administración Trump está haciendo todo lo posible para intentar deportar a Mahmoud Khalil. ¿Por qué? Marco Rubio dijo que se debe a sus opiniones políticas, ya que se opone a los horribles crímenes de Israel patrocinados por los Estados Unidos contra su pueblo, el pueblo palestino, del que es parte. Él es parte. Además, la agencia estadounidense que supervisa las deportaciones, que se llama ICE, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, arrestó a Mahmoud Khalil sin una orden judicial, lo cual fue descaradamente ilegal y una violación de los derechos civiles, sus derechos civiles. Por lo tanto, todo esto demuestra por qué ha habido grandes protestas en Los Ángeles y otras ciudades importantes de los Estados Unidos condenando a ICE por actuar ilegalmente. La administración Trump entonces está violando flagrantemente muchas leyes al intentar hacer todo lo posible para convertir la vida de los inmigrantes en Estados Unidos en un infierno. Se refiere a inmigrantes indocumentados y también a quienes acataron todas las leyes estadounidenses, pero que están en contra de Israel. Hay muchos casos de residentes legales en los Estados Unidos que han sido arrestados e incluso deportados por ICE. Hubo un caso horrible en mayo en donde ICE detuvo a un padre de 4 ciudadanos estadounidenses en su entrevista de ciudadanía después de haber vivido en Estados Unidos durante 12 años. Por ejemplo, cumplía con todas las leyes de inmigración y estaba realizando el proceso para convertirse en ciudadano. La administración Trump metió agentes del ICE para arrestarlo y intentar deportarlo porque están desesperados por deportar a la mayor cantidad de personas posibles, latinas. Por eso, arrestan a inmigrantes que estén cumpliendo con todos los procedimientos legales y los arrestan con los canales oficiales del ICE cuando se presentan al ICE. ICE los arresta por legalizar su estatus. Está arrestando a delincuentes, pero la mayoría de estos inmigrantes no tienen antecedentes penales. Por eso ICE va contra los estudiantes. Están arrestando a estudiantes de secundaria. En mayo, los agentes de ICE incluso arrestaron a un estudiante de primaria de 9 años en California y van a deportarlo a Honduras, a un niño de 9 años. Así las cosas, vemos el favoritismo norteamericano. Y la más flagrante hipocresía en cuanto a sus relaciones exteriores y para dentro de su país, atacando a las personas de origen centro y latinoamericano. Y sobre todo también a los palestinos, que no se puede defender a los palestinos víctimas de semejante genocidio que vemos todos los días. De hecho, el Wall Street Journal publicó una historia impactante sobre cómo bajo el gobierno de Trump ICE ha estado actuando básicamente como una banda sin ley que sale y secuestra gente. Por cierto, hay que tener en cuenta que Wall Street Journal es un periódico de tendencia conservadora, no es un periódico de izquierda. De hecho, el Wall Street Journal es propiedad de News Corporation, que es el conglomerado mediático de derecha del oligarca millonario Rupert Murdoch, que también tiene el sueño de Fox News, que es un medio estatal pro-Trump, es dueño. Y por lo tanto, el Wall Street Journal no es un periódico sesgado que esté en contra de Trump, de ninguna manera. En este artículo explica cómo el principal asesor de Trump, Stephen Miller, que supervisa gran parte de su política inmigrante, ordenó a los agentes de ICE que arrestaran inmigrantes. En realidad, no se centran en pandilleros ni delincuentes. Ciudadanos se centran en cualquier persona de la que sospechen puede ser un inmigrante indocumentado. Simplemente hacen perfiles raciales y persiguen a los latinos. Este artículo relata cómo Trump le dijo a ICE que no necesitaban una lista de inmigrantes que estaban ilegalmente en los Estados Unidos. En cambio, el principal asesor de Trump, Stephen Miller, ordenó a los agentes de ICE que fueran a Home Depot, donde los jornaleros y trabajadores buscan empleo. Y allá fueron a arrestarlos. Así que simplemente salen y detienen a inmigrantes al azar que buscan trabajo.
para ganarse la vida. Este artículo explica cómo ICE está actuando de manera totalmente ilegal. Señaló que no hay directivas escritas, pero se les ha dicho a los agentes que hagan lo necesario para realizar más arrestos. Fin de la cita. Y escuchen este pasaje. Es una locura lo que está haciendo ICE. Están actuando como una mafia, como delincuentes. Cita. Los agentes federales realizan arrestos sin orden judicial. Fin de la cita. Esto es obviamente ilegal y viola las libertades civiles. Pero continuando. Cita. Los agentes enmascarados detienen a personas sin identificarse. Fin de la cita. Así que, de nuevo, eso es básicamente como un secuestro. Una persona al azar aparece en la calle con ropa civil y te mete en una camioneta. Eso es secuestro. Sigo, estoy leyendo el artículo. Cita. Agentes de Pink a menos en una docena de ciudades han arrestado a inmigrantes que se presentaron en sus audiencias judiciales en los Estados Unidos para su ciudadanía. Personas sospechosas de estar en el país ilegalmente están desapareciendo en el sistema de detención federal sin previo aviso a sus familias o abogados. Fin de la cita. Por eso la gente está protestando. Por eso se refieren a esto como secuestros, porque el gobierno de los Estados Unidos está cometiendo secuestros, está enviando gente, está invadiendo gente sin placas, metiendo a la gente en camionetas, enviándola a centros de detención sin cargos, sin derechos, sin habeas corpus. Y el artículo continúa y describe con impactante detalle lo que ha estado haciendo ICE. Y cita, al menos 8 agentes con equipo táctico o escudos rodearon con armas una casa para arrestar a un padre sin antecedentes penales. En Burbank, California, los agentes de ICE condujeron una serie de vehículos militares en Orange, condado de Orange, para arrestar a una persona, aunque no por inmigración ilegal. Buscaban a un hijo residente de este señor que presuntamente había escandalizado a los vecinos señalando la presencia de ICE. Por lo tanto, están arrestando literalmente a personas por colocar volantes, no por violar la ley o ser delincuentes, sino por colocar volantes. Quiero decir, lo que estamos hablando es de un estado policial. Esto es distópico lo que está pasando y es por eso que la gente está protestando. Además, ICE está arrestando y deportando inmigrantes de los Estados Unidos simplemente por tener tatuajes. Entonces, hagan lo mismo con J.D. Vance. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles tuvo acceso a documentos de ICE que muestran que ICE está utilizando fotos de imágenes de tatuajes aleatorios como una estrella, una corona o un tatuaje de Michael Jordan con el número de su camiseta, el 23, arrestándolos y diciendo que pertenecen a plantillas. La inteligencia artificial dice que si tienes un tatuaje de estrella, corona o Michael Jordan, ahí se están exportando a estos inmigrantes a una prisión en El Salvador sin juicio alguno. Y estas son personas que no han sido condenadas por ningún delito y que sin embargo son enviadas a prisiones en un país extranjero sin juicio alguno. Es por esto que ha habido grandes protestas en Los Ángeles y en otras ciudades de los Estados Unidos. Y por eso se muestran las banderas de Argentina y de México y de Guatemala. No solo los inmigrantes, sino los ciudadanos están participando en estas protestas y diciendo que no van a tolerar la deshumanización de millones de personas en los Estados Unidos por parte del gobierno. De hecho, si nos fijamos en el presupuesto de Trump, queda muy claro que está expandiendo significativamente la militarización de los Estados Unidos. Y esto es bipartidista. Esto también sucedió con demócratas como Barack Obama y Joe Biden. Pero Trump lo está llevando a un nivel mucho más alto y está expandiendo el presupuesto militar de los Estados Unidos a más de $1 trillón estadounidenses. Y también está expandiendo masivamente el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional DHS, que es conocido por su represión autoritaria de la gente de los Estados Unidos, reprimiendo a la gente y a los norteamericanos en sí mismos. Trump está ampliando enormemente el Departamento de Defensa de 65.000 millones a 107.000 millones. Esto significa un aumento del 65% en un año. Gran parte de ese dinero se destina a ICE, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, que depende de este departamento, el Departamento de Defensa. Y Trump se jacta de que le está dando vía libre a ICE para que sea extremadamente violento con los inmigrantes, para convertirles la vida en un infierno y para que tengan miedo de salir en público. Esto forma parte de la estrategia de Donald Trump
para utilizar a los inmigrantes como archivos expiatorios, cuando estos problemas han sido originados por los oligarcas. Hay 13 multimillonarios en la administración Trump, multimillonarios. Trump se ha rodeado de uno de los oligarcas, de muchos de los oligarcas más ricos del mundo, 13 de ellos. Los invitó a su toma de posesión, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y muchos otros. Son estos oligarcas y las grandes corporaciones que apenas pagan impuestos los que ocasionan los problemas internos de los Estados Unidos. Pero lo que hace Trump es convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios y perdonar a los ricos, culparlos de las personas más pobres y marginadas de los Estados Unidos, mientras se corta los impuestos a los estadounidenses más ricos. Esto es una guerra de clases, que está haciendo todo lo posible para ayudar a las personas más ricas del país, mientras hace todo lo posible para convertir la vida de las personas más pobres en un infierno absoluto. Y para intentar engañar a la gente de sus políticas represivas, Trump afirma que supuestamente está tomando medidas enérgicas contra los inmigrantes para ayudar a los estadounidenses de la clase trabajadora, y afirma que los inmigrantes le están quitando los trabajos a los estadounidenses trabajadores, pero en realidad la tasa de desempleo en los Estados Unidos es extremadamente baja. Es la más baja en décadas. Está en torno al 4%. El desempleo era muy alto en 2009 cuando alcanzó el 10%. Y eso se debió a la crisis financiera provocada por Wall Street y muchos de los oligarcas multimillonarios que están en la administración de Donald Trump y que se están beneficiando de sus políticas fiscales a los ricos y a las grandes empresas y corporaciones. Por lo tanto, insisto que los inmigrantes no son los responsables de los problemas económicos de los Estados Unidos, porque eso no es cierto. Son los oligarcas que no pagan los impuestos que deben pagar. De hecho, vimos un claro ejemplo de esto durante la pandemia del 2019, cuando se hizo evidente que los inmigrantes constituyen una gran parte de los sectores esenciales de la economía estadounidense, especialmente en la agricultura, en donde casi una cuarta parte de los trabajadores de los Estados Unidos son inmigrantes. Literalmente están alimentando a la población estadounidense. El 28% de los trabajadores de la construcción son inmigrantes en los Estados Unidos. Mayor será la asistencia de trabajadores en la construcción, la agricultura y otros sectores en los Estados Unidos si continúa esta política. De hecho, al haber escasez de trabajadores en la construcción, se construirán menos casas, lo que probablemente podría provocar un aumento adicional del costo de la vivienda en los Estados Unidos. Además, Trump convierte a los inmigrantes en chivos expiatorios y afirma falsamente que le está quitando recursos al gobierno de los Estados Unidos, pero en realidad los inmigrantes pagan muchos impuestos, más que los multimillonarios, el 1% más rico de los estadounidenses. De hecho, incluso los indocumentados inmigrantes en los Estados Unidos, que no reciben beneficios del gobierno, ni de la seguridad social, ni de la atención médica. Incluso los inmigrantes indocumentados pagan casi 100 mil millones de dólares en impuestos cada año, incluidos más de 30 mil millones de dólares en impuestos del seguro social, a pesar de que nuevamente los inmigrantes indocumentados no se benefician de esos programas que ayudan a financiar. Y por cierto, las investigaciones han demostrado sistemáticamente que los inmigrantes de los Estados Unidos cometen menos delitos que los ciudadanos norteamericanos. Ahora bien, eso no significa que los inmigrantes no cometan delitos, sino que los ciudadanos estadounidenses cometen delitos en un índice mayor que los inmigrantes, para empezar. Sin embargo, Trump absurdamente culpa a los inmigrantes, intentando asustar a los estadounidenses a pesar de las pruebas que muestran que cometen menos delitos. Por eso quería repasar todos estos datos, porque quería proporcionar un concepto importante sobre lo que ha estado sucediendo en los Estados Unidos con estas protestas en Los Ángeles y otras ciudades. Es importante aclararlo, estas protestas contra la represión brutal demuestran la increíble hipocresía de los Estados Unidos, que condena constantemente a los gobiernos extranjeros, como por ejemplo China, que supuestamente abusa de los manifestantes. No olvidemos que en 2019 y 2020 hubo grandes disturbios en estos sectores porque contaron con el firme apoyo en Hong Kong de los que contaron con los Estados Unidos, y esos alborotadores violentos usaban pancartas y banderas norteamericanas que decían: presidente Trump, hagamos que Hong Kong vuelva a ser grande. Le pidieron a Trump que interviniera en Hong Kong, en China, para liberar Hong Kong. Y el gobierno de los Estados Unidos apoyó firmemente los disturbios violentos en Hong Kong.
que no nos vengan con mentiras. Y sin embargo, ahora Donald Trump está reprimiendo violentamente las protestas en los Estados Unidos y enviando al ejército y a la Guardia Nacional a California, violando la voluntad del gobierno local de California para reprimir violentamente estas protestas que están ocurriendo, haciendo las cosas peor. Y si Trump está criticando a los manifestantes por ondear la bandera de México, Honduras o Guatemala o Argentina, que se han visto, mientras que la primera administración de Trump brindaba apoyo material en Hong Kong, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Fundación Nacional para la Democracia, estaba financiando a algunos de los líderes de las protestas contra China en Hong Kong. Una vez más, esto demuestra la extrema hipocresía imperial de los Estados Unidos, que ha organizado golpes de Estado y revoluciones de colores, protestas violentas y disturbios en todo el mundo, especialmente en América Latina, en lugares como Venezuela, donde un intento de golpe de Estado en 2019, en un intento de golpe de Estado en 2000, en Bolivia en 2018, respaldado por Estados Unidos en 2019. Estados Unidos desestabiliza constantemente a estos países. Respaldó a un golpe militar en Honduras en 2009 en el que oligarcas de derecha utilizaron al ejército para derrocar al líder de izquierda elegido democráticamente. Esto desestabilizó a Honduras y lo convirtió en uno de los países más violentos de la tierra, lo que procuró una ola grandísima de salvadoreños a los Estados Unidos. Y luego Trump culpó a esos inmigrantes y solicitantes de asilo, los culpó de los problemas internos en los Estados Unidos, o sea, sin mencionar el papel del gobierno de los Estados Unidos en la desestabilización de Honduras, Guatemala y en el fomento de la violencia en México, Colombia. Los funcionarios de los Estados Unidos, por ejemplo, han admitido que básicamente toda la violencia armada en México se comete con armas que se traficaron desde los Estados Unidos. México no vende armas. Solo hay una armería en todo México, que es una armería militar, y es casi imposible comprar armas ahí. Casi todas las armas en México provienen de corporaciones armamentísticas norteamericanas. Así que no nos vengan con eso. El atentado que se hizo contra Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial, por ejemplo. El gobierno mexicano lleva criticando la industria armamentística norteamericana e insistió que el gobierno norteamericano investigara por qué tantos carteles en México tienen equipo de grado militar de los Estados Unidos. Para empezar, este equipo militar no proviene de México, proviene del otro lado de la frontera de los Estados Unidos, pero de nuevo, en lugar de abordar las causas fundamentales de estos problemas, Trump quiere convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios de manera simplista, es decir, que los inmigrantes son los responsables de todos los problemas de los Estados Unidos, no los oligarcas y las grandes corporaciones cuyos intereses sirven a Trump y Trump a ellos mismos. Son los multimillonarios de su administración que no pagan impuestos. Por lo tanto, la razón por la que debemos repasar todos estos hechos es porque quería proporcionar un concepto importante, un contexto importante sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos con estas protestas en Los Ángeles y en otras ciudades. Y debo ser claro, esto no es solo Donald Trump. Esto no comenzó con Donald Trump. Hubo deportaciones masivas bajo Barack Obama y Joe Biden. ICE ha seguido cometiendo estas atrocidades a pesar de quién sea el presidente. Pero hay una diferencia, que Trump le ha dado vía libre a ICE para que cometa abusos, y no solo ha permitido que se cometan estas atrocidades, sino que está animando a las autoridades norteamericanas a llevar a cabo estas atrocidades y a usar la violencia y a organizar inmigrantes y manifestantes y arrestarlos. La crueldad es el kit de la cuestión, y esto demuestra la verdadera cara del imperio estadounidense. Lo que siempre ocurre con todo imperio son las tácticas represivas y violentas que utilizan otros países en las guerras que libra contra todo el mundo. Esas tácticas siempre vuelven a casa, y eso es exactamente lo que estamos viendo en Estados Unidos. La brutalidad cometida por el imperio estadounidense en el extranjero ha vuelto a casa. Este ha sido el informe para resumir y complementar lo que estamos hablando en este programa por Ben Norton. Gracias, Ben, por este resumen de cosas. Los que tenemos más de 60 años hemos vivido esto en Colombia, en México, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, y sabemos que lo que está diciendo Ben Norton en este pequeño resumen es cierto. Y esto sin contar lo que está pasando con las universidades por
la intervención, la interferencia y el dominio de un Estado sobre otro, en este caso es el Estado de Israel sobre no solamente Norteamérica, me atrevo a decirlo aquí, sino en contra de, por supuesto, Inglaterra y todos esos países en Europa que se han vuelto totalmente belicistas. Ahora, la historia del belicismo europeo no es nueva, pero lo que está haciendo Inglaterra y lo que está haciendo Europa es pauperizar a su propia gente en el nombre de un discurso guerrerista en contra de Rusia cuando Rusia no ha atacado a ningún país, sino que ha usado el principio de la intervención necesaria cuando un país como Ucrania estaba matando a su propia etnia. Es decir, Donetsk, Luhansk y Donetsk fueron atacadas, más de 14.000 personas murieron por los mismos ucranianos que decían que son de mejor familia que los rusos. Entonces, el derecho a intervenir, que es una práctica que está en algunos tratados internacionales como Ginebra y Naciones Unidas, el derecho a proteger a los ciudadanos rusos fue lo que inició, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania, el derecho a intervenir, que es una figura legal contemplada dentro de los tratados internacionales. Cuando, repito, lo que estaba haciendo Ucrania fue asesinar entre 14 y 15.000 personas de las zonas ya mencionadas. Ahora, Rusia no solamente ha tomado esas zonas en la guerra, Donetsk, Luhansk, sino muchas otras zonas, 4 zonas más que en este momento Ucrania ha perdido frente a las tropas de la Federación Rusa. Bueno, ya ven ustedes, ahora es necesario escuchar la parte que tiene que ver con Israel, porque nosotros, la patria del mundo, queremos saber la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? ¿Acaso la verdad no es necesaria? ¿Acaso las versiones que se pueden dar de la verdad que interesan a unos intereses y a otros intereses de acuerdo con sus interpretaciones deja de ser verdad para ser simplemente una polémica? The mainstream media in Western countries predictably chuckle at people with a conscience. Como era de esperar, los grandes medios de comunicación de los países occidentales, de la gente con conciencia que intentan romper el asedio de Gaza, vamos a por la edición 2. Como era de esperar, los grandes medios de comunicación de los países occidentales se ríen de la gente con conciencia que intenta romper el asedio de Gaza. Quería conocer su reacción ante el abordaje por parte de las fuerzas de defensa de Israel del llamado yate de la libertad de Greta Thunberg. Dice Sky News, mírala, es increíble interpretando al Titanic. Perdón, no debería reírme. La gente se cansó un poco de sus quejas sobre el clima, así que cambió de táctica y se subió al carro de la Palestina libre, lo que inadvertidamente significa parece estar apoyando a Hamas. Y Sky News intervino. Supongo que la crítica es que tal vez ella no es tan inocente como todos le ha acusado de ser antisemita, ¿no es así? Hay otros a bordo que han sido acusados de ser simpatizantes de Hamas, dice Sky News. Eso suena exactamente como un comunicado de prensa del gobierno israelí. Piers Morgan describió a Greta Thunberg como una narcisista que busca atención. Un ejemplo muy distractor de búsqueda de atención narcisista, dice uno de los más narcisistas del mundo, por parte de alguien con antecedentes de hacer esto. La flotilla fue una broma, un truco publicitario, dice Piers Morgan, truco publicitario para buscar atención, diseñado para llamar la atención sobre Greta Thunberg. No. ¿Quién es Piers Morgan para llamar a alguien un narcisista que busca atención? Piers Morgan no es nadie para decir qué haría o no haría, o que haría o no haría una diferencia. Se me hizo un nudo en la garganta al leer esta nueva revelación sobre 40 bebés asesinados y algunos de ellos fueron decapitados y yo pensaba, ¿cómo puede un ser humano hacerle eso a un bebé? Dice Piers Morgan, noticia que ha sido comprobada ser falsa. Tenemos que entender que la creación de la mitología en torno a lo que ocurrió el 7 de octubre ha sido vital para justificar y apuntalar, por supuesto, um, esta matanza a escala industrial que está ocurriendo en Palestina. El ministro de Defensa israelí dispuso que se mostrara al grupo un video que representa las atrocidades del 7 de octubre. Nos hablan del 7 de octubre, pero ¿qué pasa con el 8, con el 9, con el 10, con el 11, con el 12 de octubre? 13, 14, 15 de octubre. ¿Qué pasa con esos días? Y durante los 2 años siguientes con las matanzas a escala industrial. El gobierno israelí y sus peones en los medios de comunicación tradicionales quieren referirse al intento de Greta Thunberg y sus amigos
de romper el asedio de Gaza como un yate de selfies, dicen ellos. Aquí en la oficina lo llamamos el yate TikTok, ese yate de selfies. Sí, Israel lo llama el yate selfie, esa frase que está siendo utilizada y recogida por los medios locales, que es el yate selfie, la idea de interceptar el llamado yate selfie después de 19 meses de genocidio, 20 ahora. La gente en Gaza se muere de hambre por el bloqueo, mientras tanto los soldados se toman selfies asesinando personas, ¿no? Ah, la gente se muere de hambre en el bloqueo. Las playas de Tel Aviv, mientras esto sucede, al igual que la película de Zone of Interest, representa esta juxtaposición de lo que ocurre en Palestina y lo que ocurre en Israel. Las playas de Tel Aviv, al igual que la película, entre el interior del campo de concentración y lo que está pasando al exterior del campo de concentración. La historia, entonces, no solamente se repite en este caso, ¿no? Sino que además de esto podemos ver entonces cómo viven los israelitas, ¿no? La historia se repite, no exactamente, pero a menudo rima. Secuestrar barcos en aguas internacionales es un acto de piratería y durante décadas Israel ha estado haciendo esto desde Chipre hasta Líbano, secuestrando, deteniendo, incluso matando las personas quienes intentaron llevar ayuda, apoyo y amor al pueblo de Gaza. Las fuerzas israelíes asaltaron al menos decenas de barcos. Un barco que intentaba romper el bloqueo de Gaza, lo reportamos en el programa anterior, cuando los comandos del Mavi Marmara, los comandos israelitas atacaron al buque Mavi Marmara, matando a 9 personas. En este reportaje se habla de 2, que era lo que se conocía. 30 personas resultaron heridas. La radio israelí informa que el número de muertos puede ser mayor, y fue mayor, 9 personas. Israel está utilizando la oferta de sándwiches a los ciudadanos de los países europeos para romper el asedio como una victoria propagandística. Greta Thunberg pasó de ser la favorita, dicen los medios, de los medios liberales. Si vamos a tener buenas noticias ahora, y esto se acaba de anunciar, y es que la persona del año es la activista de cambio climático de 16 años, Greta Thunberg, y definitivamente también se lo merece. No hay duda de que eso es a lo que literalmente le arrebaten los micrófonos de la mano cuando ella ya de lo verde pasa a lo que está pasando en Gaza. No hemos escuchado a la gente en Gaza. Y el tipo llega y le quita el micrófono. Vengo aquí por una manifestación por el clima, no para un periódico político, sino para que ellos le dijeran a Greta Thunberg que simplemente vuelva al activismo climático y nada que ver con Gaza. La huella de carbono que Israel está dejando en Gaza es más grande que la de 100 países en todo el mundo. La aniquilación de palestinos por parte de Israel ha generado 31 millones de toneladas de dióxido de carbono. Así que sí tiene que ver con el clima. Israel está literalmente matando el futuro de la humanidad en Gaza. Más de 20.000 niños y contaminando el planeta entero con sus guerras y llenándolo de dióxido de carbono. ¿Qué surgirá de las cenizas de Gaza? ¿Y qué podrá pasar entonces? ¿Qué dirá el resto de nosotros? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros la parte del mundo cuando los Juegos del Hambre son reales y se transmiten en vivo? ¿Qué es lo que está pasando entonces con nosotros aquí, con la patria y con el mundo? Cuando vemos lo que está sucediendo, cuando vemos que los norteamericanos y los israelitas llevan en corredores a los palestinos para ser asesinados y para que les disparen, como podemos ver aquí en esta manifestación, amigos oyentes, amigos de Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Día Afuera. Es una cosa escandalosa que nosotros estamos, por supuesto, en contra. Es una violación continua del derecho internacional y los crímenes de guerra cometiendo sistemáticamente contra los palestinos al no dejar que llegue ayuda, matando de hambre a la gente y matando en masa de todas las maneras posibles durante un genocidio en toda regla transmitido en vivo que el mundo está viendo. Hace 85 años, 1000 barcos navegaron a Dunkerque para rescatar a los soldados atrapados allí. ¿Por qué no podemos entonces nosotros ahora lanzar 1000 barcos para romper este asedio en contra de Gaza? La coalición de la Flotilla de la Libertad ha estado precisamente haciendo eso, enviando barcos continuamente con el objetivo de romper el asedio y abrir un camino desde 2008, y ahora mismo es más importante que nunca debido al asedio, a la hambruna sistemática de más de 2 millones de personas y el genocidio en toda regla transmitido en vivo. Lo que está sucediendo no podemos aceptarlo. Solo ver presenciar todo esto y no hacer nada es inaceptable, es imposible. Nunca puede ser una opción mientras los medios de comunicación occidentales se ríen a carcajadas de una activista sueca de 22 años ahora. Debo recordar que la cobardía es contagiosa, pero también lo es el coraje. Greta Thunberg ha hecho lo posible desde lo climático a lo
de Gaza tiene más coraje en su dedo meñique que toda esa clase de medios de comunicación masiva de este país, refiriéndose a Inglaterra. De modo que aquí tenemos, amigos, una realidad palpable de lo que está pasando con nosotros, con la patria y con el mundo, cuando se pretende que lo que Greta está haciendo, a mí me parece que sí, llama mucho la atención y a veces me mama verla, claro, porque sí, pero que vayan a decir que la huella ambiental que están dejando las guerras alrededor del mundo no significa nada, y que si llega a haber una guerra en contra de Irán no significa nada, y que si hay una guerra atómica en contra de nosotros, de la patria del mundo, porque las bombas vendrán a Canadá y traeremos la guerra a casa, como lo he dicho durante 10 años, vamos a traer la guerra a casa. Con estas políticas dementes guiadas por el Estado de Israel, poseyendo a Inglaterra, al Reino Unido, es decir, a los Estados Unidos y a los países europeos que no nos representan, es un caso supremamente grave que nosotros tenemos que resistir. El asesinato o el intento de asesinato contra Miguel Turbay, espero que se recupere en el caso de Colombia, no es sino el inicio y la demostración de esas organizaciones con las que le dije no hace 15 días o hace 15 días, 2 semanas, en el programa de George Galloway, viendo cómo un solo Estado está poseyendo a las oligarquías europeas que toman determinaciones en términos de guerra política doméstica y de política internacional, porque esto no solamente se aplica para los Estados Unidos, sino que es una cosa que está afectando a todos los países del mundo. Y es que es la política bélica y la política de guerra la única solución a los problemas, y para que la política bélica funcione tiene que quitarle recursos a lo social. Y si eso sigue ocurriendo en Canadá, Estados Unidos, lo que va a haber es una guerra civil, porque están haciendo de nuevo imposibles las revoluciones pacíficas. ¿Por qué? Porque esta gente, estos oligarcas que no pagan impuestos, estamos hablando de billones de dólares y de euros en Europa, Estados Unidos, y de libras en Europa, en el caso de Inglaterra, el Reino Unido, pues están causando la miseria de sus propias gentes. Encontramos como analistas, como Saskia Sassen, llevan décadas diciendo que Inglaterra está de capa caída, que se está yendo al fondo del abismo porque estas políticas estúpidas de guerra y de oligarcas que no representan a nadie. El problema con la democracia es la democracia cuando funciona o cuando no funciona, como ha sido demostrado en los últimos 60, 70 años, favoreciendo los intereses de un Estado foráneo, que en este caso es el Estado de Israel, que se tomó el Partido Laboral, que ahora gobierna en Inglaterra, decepcionando a todos quienes creíamos en el Partido Laboral cuando era dirigido por Jeremy Corbyn. Y hablando con George Galloway, que es una persona supremamente importante, uno de los de las personas que nunca fue a la universidad, pero que representó al Partido Laboral y a otros estamentos con sus votantes durante más de 30 y 40 años, que hizo una exposición en defensa de su propio nombre acerca de la guerra de Irak, haciendo quedar en ridículo al Departamento de Estado norteamericano en su momento. Estamos hablando de 2005, 2 años después de la guerra que inició falsamente por supuestas armas de destrucción masiva. Hablando con él, si no es este estado foráneo que tiene 37 estados en Norteamérica poseídos en donde nadie puede trabajar, ni iniciar un negocio, ni hacer nada, a menos que sea con el permiso y la bendición de Israel, si eso no es interferencia, si eso no es intervencionismo, si eso no es la imposición de un estado sobre otro, que se supone soberano, que son los Estados Unidos de América y su supuesta democracia. Por eso es que la democracia, el problema con la democracia es la democracia, porque no importa el partido que usted pertenezca, van a obedecer a los intereses de los billonarios, que en este caso le pagaron al presidente Trump su presidencia, porque así funcionan las cosas en Estados Unidos, y ahora se quiere ir a la guerra contra todo el mundo, llevando la guerra a su país. Y no solamente eso, lo he dicho yo aquí durante muchos años, y es que las guerras por la independencia han regresado, mi querido señor. Y eso es no solamente para Norteamérica y Europa, quienes tienen que tomar esa determinación, porque no están escuchando a los miles, a los cientos de miles de protestas, de protestantes en este caso, en contra de la política bélica de Inglaterra, de Holanda, porque Rutte es holandés, el secretario general de la OTAN,
en Europa, en Inglaterra, les importa un carajo. ¿Por qué? Porque no representan a los pueblos. En ese sentido, repito, la intención, lo que está haciendo el presidente Petro en Colombia con los cabildos, es darle a la gente el poder, lo que una democracia más directa, que no representativa, porque no sirve para nada y no es democrática, sino antidemocrática. El problema con la democracia es esa democracia. Pues los estados no están siendo representados en su política. Al contrario, los políticos son tan corruptos que quieren irse a la guerra contra el mundo para beneficiar a un solo estado foráneo, que es el Estado de Israel. En esta discusión con George Galloway, entonces le dije yo, ¿acaso no estamos en un plan de colonización? Porque nosotros lo hicimos, como ustedes ya lo escucharon, con las primeras naciones, los grupos indígenas aquí en Canadá. Bueno, los ancestros canadienses, yo no soy nacido en Canadá, aunque mis ancestros sean europeos, pero aquí en Canadá sabemos lo que pasó por más de 150 años, la dominación sobre los pueblos, que es lo que está haciendo el presidente norteamericano en contra de su propia gente, aunque sean inmigrantes de sangre latina, pero es que también lo está haciendo con los ciudadanos como lo hace Israel, matando canadienses, matando europeos, matando a quien se les oponga, en el nombre de un Dios que obviamente no es sino el del Antiguo Testamento, porque ni siquiera es del Nuevo. Escuchamos entonces aquí lo que pasó con George Galloway y cuál fue el diálogo. You are listening to the mother of all talk shows with George Galloway. Is Trump going mad? Yes, no, or maybe? Vote now on my Telegram, t.me/George Galloway, on my X, on the YouTube community poll, or on the YouTube stream. Nearly 20,000 have voted, and it's not looking great for Donald. Federico in Canada on NATO and the EU. He's up next. Go ahead, Federico. Trump se está volviendo loco, dice George Galloway en su entrevista, en su programa, en su episodio 451 hace 2 semanas. ¿Está Trump volviéndose loco? 45% dicen que sí, en diferentes medios alternativos, como YouTube, Instagram, etcétera. Federico está en la línea. Federico en Canadá sobre la OTAN y la Unión Europea. Es el siguiente. Adelante, Federico. Entonces yo le digo a George, ha pasado tiempo, George. Sí, quería decir, George, de acuerdo con lo que está pasando, si Europa quiere ir contra Rusia, a la guerra en contra de Rusia, bueno, pues adelante. Los países dispuestos, como se les llama, como mencionó usted antes, no van a decir que no, van a utilizar el artículo 5, aunque no lo digan ahora, y van a involucrarse en la guerra contra Rusia. Parece ser que no han aprendido nada desde la Primera Guerra Mundial, cuando dicen que era la guerra para terminar todas las guerras y después fuimos a la Segunda Guerra Mundial. Usted mencionó algo que no estoy totalmente de acuerdo, George, cuando dice que la declaración Balfour otorgaba al Estado de Israel un lugar en Argentina, pero escogieron a Palestina. Podríamos hablar de eso durante horas. Sí, George, si quieren ir a la guerra en contra de Rusia, pues que lo hagan y repiten el desastre que la generación perdida sufrió en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial, en donde ni siquiera había cómo reproducirse en Europa porque no había hombres para reproducirse. Ahora quieren llevarlo a Sudamérica, en el caso de Colombia, donde el presidente ha roto relaciones con Israel debido al genocidio. Ahora ese presidente tiene a la CIA, a todo el aparato de Israel, el Mossad, Pegasus, etcétera. Imagínense todo eso en su contra, y no solo eso, sino que las élites de ese país no quieren que su partido gane en las próximas elecciones, porque él no va a ser reelegido, él no se está postulando para un segundo mandato, pero Israel quiere que todo siga en Centroamérica y para Sudamérica, como los Estados Unidos lo han hecho, siempre, negocios normales. Es decir, 37 estados de los Estados Unidos no pueden trabajar ni iniciar un emprendimiento o una empresa a menos que firmen la letra pequeña que dice que no romperán con Israel. 37 de 50 estados. ¿No es esto lo que sucedió en Inglaterra con Jeremy Corbyn cuando fue acusado de antisemitismo, George? Pero tomemos las revoluciones en las universidades, donde están las únicas personas aparentemente para poder estudiar en los Estados Unidos, en las universidades de élite y en cualquier universidad, son solamente los sionistas, las personas que estén de acuerdo con el genocidio, y las decisiones durante los próximos 10 años van a ser tomadas por estas personas, y ahora se está involucrando en Latinoamérica. Por supuesto,
que el desarrollo europeo y especialmente el estadounidense están corruptos. Mi punto es, no estamos bajo un plan de colonización, George, después de que 37 estados en los Estados Unidos fueron derrotados por Israel, Jeremy Corbyn en Europa y ahora con la guerra de la OTAN hacia Rusia. ¿No es esto una especie de virus, una especie de especie invasiva que está apoderándose de las élites y de los políticos, corrompiéndolos hasta las últimas consecuencias en Francia, Alemania y Holanda, desescuchando a sus gentes, diciendo detengan la guerra, OTAN pare la guerra? Esta es mi pregunta. ¿Estamos o no bajo un plan de colonización, George? Entonces él dice, bueno, quiero decir, estamos en una lucha poderosa, dice George, y no hay victorias, ni hay derrotas finales. Solo se es derrotado si uno se rinde y si uno cede. Ahora, no quiero decir que ni usted ni yo, refiriéndose a mí, nos rendiremos. Puede que ganemos. Quizá sea la tarea de nuestros hijos, dice George, ganar esta batalla, pero nunca deberíamos permitirnos, y no digo que usted, Federico, lo haya hecho, es decir, considerar que las cosas son ineludibles, que no hay nada que podamos hacer, que estamos derrotados antes de empezar la batalla, que quienes se nos oponen son una especie de James Bonds intrínsecamente invencibles, de ninguna manera. No lo son. Si Alemania es decir, si Inglaterra hubiera obtenido la mayoría de los votos en 2017 por una diferencia tan mínima de unos cuantos miles de votos, pues eso es una pequeña diferencia, que es lo que caracteriza a las demás naciones del mundo. Siempre se gana la extrema derecha por pequeñas diferencias, pero es que ni siquiera 3.000 votos. Es decir, 3.000 votos habían marcado la diferencia entre Jeremy Corbyn para que él se convirtiera en el primer ministro en vez de Theresa May, para que continuara su primera magistratura. Así que estuvimos muy cerca, dice George, de que Jeremy Corbyn mereciera por mucho el crédito, porque él merece el crédito por esta lucha, porque quienes hicieron campaña por él y porque él es responsable de esa campaña. Ahora, por supuesto que si él hubiera ganado, si hubiera sido elegido, si hubiera estado en el palacio de Buckingham, si le hubieran permitido ir, si no le hubieran pinchado las ruedas de su bicicleta para impedirle llegar al palacio de Buckingham, en cuanto llegó al número 10, si hubiera llegado al número 10 de Downing Street, pues habría sido objeto de un ataque implacable e incesante, igual o peor que el presidente de Colombia. Ahora, ¿quién sabe cuánto habría aguantado Jeremy Corbyn? ¿Quién sabe qué le habría pasado a Jeremy Corbyn de haber ganado magistratura? Pero habríamos estado en una posición mucho más fuerte si Jeremy Corbyn hubiera conseguido esos votos y si no hubiera abandonado el Partido Laborista el día que lo obligaron a dejarlo y a dejar su liderazgo. Habían sido cientos de miles de personas detrás de él y con él un programa político claro, muy claro, y que había logrado el mayor número de votos laboristas de cualquier líder laborista desde 1945, Federico. Así que la mayor mejora en el voto laborista desde 1945 fue la que sucedió en 2017. Así que hubiera sido el momento, ahora, 5 o 6 años después, probablemente demasiado tarde para el gobierno laborista que ahora rige con total indiferencia, traicionando. Esto ya es parte de lo que estoy diciendo yo. Aquí termina George Galloway, pero sí, estoy de acuerdo con él, porque seguramente que hubiera sido otro destino, otro derrotero hubiera tomado el país británico, es decir, el Reino Unido, si hubiera ganado Jeremy Corbyn, a pesar de la inmensa oposición que el gobierno de Israel le acusara, y el mismo ejército y la policía británicas utilizaron como blanco de tiro la fotografía de Jeremy Corbyn. Esto dice demasiado acerca de cómo nosotros, la patria del mundo, tenemos que reaccionar hoy en todas partes del mundo para evitar que este tipo de políticas que no representan a las ciudadanías, a pesar de las marchas masivas que no se transmiten en los medios de comunicación masiva, representamos por nosotros, por la patria y por el mundo. Es decir, si no nos damos cuenta que las guerras por la independencia han regresado, en este caso la independencia de las élites y de los ricos y de las corporaciones y de los tratados de libre comercio y toda esta basura que sucede alrededor del mundo, estamos muy mal, y por eso el diálogo con George Galloway.
Ok, espero que este programa haya servido para ustedes y que pues les haya abierto el entendimiento un poquito más acerca de qué es lo que está pasando en el mundo, porque el problema es mucho más serio de lo que nos imaginamos. Estamos a 10 segundos probablemente en el reloj atómico para que una tercera guerra mundial comience por iniciativa de países extranjeros que se tomaron a través del poder del dinero a idiotas que pusieron los Estados Unidos como presidente, siendo el país más poderoso del mundo, que ahora quieren ir a la guerra contra el planeta guiado por un Estado foráneo, extranjero, que está primero que los intereses norteamericanos. Lo mismo pasa en Inglaterra y en Europa, donde el Estado de Israel se tomó el liderazgo político en esos países y solo quieren guerra, guerra y no más sino guerra. Si eso no es un plan para tomarse el mundo, después de los siglos de experiencia que hemos tenido, quienes conocemos en algo la historia, pues sabemos que esto es en realidad un plan para tomarse el mundo, aunque George Galloway no lo quiera aceptar, como muchas de las cosas que yo le he dicho, no le gustan y las quiere aceptar, como fue el caso de las Torres Gemelas, en donde él no creía que hubiera sido un atentado terrorista. El hecho de haber visto a los judíos danzando al otro lado de la Hudson Bay, cuando las Torres Gemelas estaban cayendo, nos explica por qué para Netanyahu el 7 de octubre de 2023 es su 9/11. Por nosotros, por la patria y por el mundo. Hasta un próximo encuentro.